Hermanas, hermanos, muy amados todos en Jesucristo nuestro Señor. Estamos reunidos esta mañana para celebrar con solemnidad a Jesucristo, el Señor de la misericordia. Y esta celebración, a la luz de la palabra de Dios que acabamos de escuchar, esta celebración debe de ayudarnos a profundizar en nuestra fe en Jesucristo, a fortalecer nuestra fe en Jesucristo, y sobre todo esta festividad nos debe ayudar a proyectar nuestra fe en Jesucristo en nuestra vida diaria. Si no fuera así, que nuestra fe se proyecte en la vida diaria, podríamos caer en el peligro solamente de aclamar al Señor. Y el que solo aclama al Señor, pero no vive lo que el Señor enseña, no es digno de Él. No el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que cumpla, que viva la voluntad de mi Padre. Así que la fe que profesamos en Jesucristo y que queremos profundizar con esta celebración, esa fe se tiene que manifestar, se tiene que comprobar en nuestra vida diaria. Por eso en el Evangelio escuchamos que Jesús aclara ante la pregunta que le dirigen: ¿tú eres rey? Sí, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Si así fuera, mi reino de este mundo, entonces mis ejércitos, mis servidores vendrían y me cuidarían del peligro que tengo de padecer y de morir. Mi reino no es de este mundo. Entonces Jesucristo nuestro Señor nos está indicando que el camino que Él eligió para salvarnos, para redimirnos, no es el camino del poder humano, no es el camino de la fuerza, no es el camino de los ejércitos y de los poderes de este mundo. El camino que Jesucristo nuestro Señor escogió y recorrió para salvarnos fue el camino del siervo sufriente. Él se sometió al sufrimiento, al grado de que, como lo escuchamos en la primera lectura, no tenía ni siquiera aspecto humano. Un siervo completamente desfigurado por los golpes, por los azotes, por la corona de espinas, por las humillaciones. No tenía ni siquiera aspecto humano. Se le veía despreciable, se le veía como un desperdicio de ser humano. Este es el camino que Jesucristo nuestro Señor eligió para salvarnos. El camino de la humillación, del sufrimiento, de la muerte. Y es que para poder pasar a la vida hay que recorrer el camino de la muerte, y Dios en Jesucristo lo quiso recorrer. Pero no olvidemos, aunque Jesucristo nuestro Señor se abajó, por así decir, a tomar una condición de siervo sufriente, no olvidemos que aún en esas condiciones Jesucristo es Dios. Tuvo por nada su condición divina y tomó una condición de siervo, de esclavo. Tomó la forma de servidor, se humilló, se anonadó, se hizo nada por nosotros, pero sin dejar de ser Dios. Pero por esa elección que Jesucristo nuestro Señor hizo de humillarse, de hacerse nada por nosotros, Dios lo resucitó,
Dios lo exaltó, Dios lo glorificó y lo sentó a su derecha, de tal manera que ante el nombre de Jesús, muerto y resucitado, toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra. Jesucristo es hombre y como hombre padeció, murió, fue humillado, pero como Dios resucitó y vive para siempre. Esto que Jesucristo nuestro Señor hizo, queridos hermanos y hermanas, haber elegido el camino del sufrimiento para salvarnos, lo hizo precisamente por eso, por solidarizarse con nuestra miseria. Nuestra naturaleza humana dañada por el pecado está marcada por la miseria. Miseria en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos, miseria muchas veces en nuestros proyectos, miseria en nuestra manera de comportarnos. Nuestra naturaleza dañada por el pecado es capaz de toda miseria. Y Jesucristo nuestro Señor se hizo solidario con nuestra miseria. Y al hacerse solidario, al participar de nuestra miseria, tuvo misericordia. Tuvo misericordia. Y con su sangre nos lavó. Con su sangre nos purificó. Con su muerte nos redimió. Se hizo miseria con nosotros y nos sacó de la miseria por su misericordia, por su misericordia. Y Él quiere que vivamos fuera de toda miseria, porque Él ya acabó con la miseria, ya la superó, ya la venció, y quiere que vivamos con la dignidad de hijos de Dios. Si nosotros tenemos esta fe en Jesucristo, queridos hermanos y hermanas, que se solidarizó con nuestra miseria, nos purificó, nos salvó y nos redimió con su sangre, entonces nuestra vida tiene que ser así, vivir en la misericordia de Dios y vivir proyectando esa misericordia para con nuestros hermanos y hermanas. Tenemos que darnos cuenta que estamos viviendo en una cultura tristemente carente de mucha misericordia y más bien una cultura cargada de odio, de crueldad, una cultura cargada de un grande desprecio a la dignidad de las personas. Díganme si no es escalofriante darnos cuenta, por ejemplo, de gente que es desaparecida de la noche a la mañana y que si acaso nos damos cuenta de su paradero, si acaso descubrimos su paradero, no es cruel encontrarlos en fosas ocultas, en bolsas de plástico, mezclados los miembros de un cuerpo con otro cuerpo, destrozados los cuerpos. No podemos nosotros como creyentes, como discípulos y discípulas de nuestro Señor Jesucristo, acostumbrarnos a eso. No podemos verlo con naturalidad. Tenemos que reflexionar. Y aunque nosotros no seríamos capaces de hacer eso, tenemos que participar nuestra manera de pensar, en primer lugar a nuestra familia, en primer lugar a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes, hacerles pensar en el valor de la vida, en la dignidad del cuerpo humano, en el valor de las personas. Tenemos que decirlo, tenemos que infundirlo, tenemos que participarlo. No podemos sencillamente decir, es que así es. Es que ahora así es.
nos convertiríamos, queridos hermanos y hermanas, en una generación de puros crueles, inmisericordes, carentes de toda misericordia, sin reconocer la misericordia que Dios ha tenido con nosotros en Cristo y sin manifestarla. Y si hablo de un crimen como es el secuestro, como es la ejecución, como es la desaparición, como es el descuartizar los cuerpos, también podemos traducirlo en otros ámbitos, por así decir, menos crueles, pero igual de graves. Por ejemplo, el robo de cosas pequeñas y el robo de cosas grandes en la vía pública, en las casas, a veces robos con violencia. Y también lo pudiéramos decir en el robo de la fama de las personas, destruyendo su prestigio, destruyendo el derecho que tienen a su buena fama, hablando de ellos, hablando mal de las personas. Todo eso, queridos hermanos y hermanas, es una expresión de no vivir, de que no estamos dispuestos a vivir la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros. Si la fe que tenemos en el Señor de la misericordia no se manifiesta en esos hechos concretos de la vida, respetar, fomentar el amor y la dignidad de la vida, nuestra fe es falsa. Nuestra fe no es verdadera, no es auténtica. Y no lo digo yo, nos lo dice la palabra de Dios. Si su fe no se traduce en hechos, en actos, es una fe muerta. No es verdad que exista la fe. La fe se tiene que manifestar en los hechos de la vida diaria, en nuestro diario vivir, en nuestra manera de relacionarnos y de comportarnos con las demás personas. Por eso, en esta fiesta sí queremos agradecer, queremos proclamar que en esta bendita imagen de Jesucristo crucificado, Dios nos ha dado un signo palpable de su amor y de su misericordia. Y que ese signo palpable de su amor perdura, permanece para siempre. Él nos amó para siempre y nos ama para siempre. Hay que agradecer y hay que reconocer este signo del amor y la misericordia de Dios nuestro Padre. Pero al mismo tiempo que lo reconocemos, lo agradecemos, tenemos que revisarnos. ¿Cómo reflejo? ¿Cómo proyecto? ¿Cómo vivo yo ese regalo que Dios me ha manifestado en esta bendita imagen? El regalo de su amor y de su misericordia. ¿Cómo lo traduzco yo en mi vida diaria, en mi relación con los demás? ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo es que agradezco a Dios su misericordia en su bendita imagen y yo no tengo misericordia para quienes me ofenden, para quienes me hacen? Busco la venganza, busco devolver el mal por el mal. No va con la auténtica fe. Lo contrario a lo que creemos, lo contrario a lo que profesamos. Así que damos gracias al Señor, nos alegramos por este signo de su misericordia y al mismo tiempo renovamos nuestro compromiso de hacer vida, de nuestra vida, esa fe que tenemos en Jesucristo, el Señor de la misericordia, el que escogió el camino del sufrimiento, de la humillación, de la muerte, para rescatarnos, para salvarnos, para liberarnos. Sigámoslo celebrando y confesando en esta celebración y pidámosle que nos alcance la gracia de hacer de esta fe que tenemos en Él la expresión de nuestra vida diaria. Que así sea.